Cuéntame un cuento. Licarrayén. ¿Qué pasó? Debe ser el volcán. Debemos irnos, puede hacer erupción. Entonces el Pillán está enojado. ¿El Pillán? ¿Cómo se te ocurrió eso? Algo leí en el cuaderno del abuelo. Él estuvo viviendo con los mapuche. ¿Y qué pasa? No sé, no terminé de leerlo. Déjame revisar. En uno de mis viajes por el país, visité a mi amigo Lonco Raiquén en Osorno y me contó la historia de su familia y del volcán. Antes, a los pies del volcán Osorno, no existían lagos, sino un hermoso valle en el que vivía el pueblo mapuche. A pesar de las intensas lluvias, lograron convivir en armonía con la naturaleza. En ese pueblo vivía la joven Licarrayén, hija del cacique. Era muy hermosa y buena. Su nombre significa flor que crece en la piedra. Licarrayén era cortejada por muchos jóvenes mapuche, pero ella ya había escogido a un joven apuesto y valiente. El cacique lo aceptó como esposo para su hija, y los jóvenes eran muy felices juntos. Pero la felicidad y armonía del pueblo mapuche no fue bien recibida por el Pillán. Entonces provocó la erupción del volcán. Hubo pestes y muerte de animales. Las tribus estaban preocupadas, tenían mucho miedo. Los loncos, líderes de cada familia, se reunieron con el cacique para decidir qué hacer, ya que todos sus esfuerzos por calmar al volcán no habían resultado. Entonces el lonco más viejo y sabio dijo que debían consultar a la machi. Se reunieron con la machi, a pesar del miedo que les producía, porque si se enojaba, podía lanzarles maleficios. Pero ella tenía el poder de sanar y ayudarlos en ese momento. La machi les dijo que el Pillán estaba enojado porque ya no hacían sacrificios. La machi ejecutó bailes y ritos hasta que logró comunicarse con el Pillán y les dijo que estaba muy enojado y no pararía hasta que entregaran en sacrificio a la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo. Los loncos enviados por el cacique recorrieron todo el pueblo en busca de aquella doncella. Concluida la búsqueda, le comunicaron al cacique que su hija, Licarrayén, era la doncella más hermosa, buena y pura del pueblo. El cacique estaba muy triste y enojado, entonces se negó a entregar a su hija. El novio de Licarrayén supo la noticia y escapó con ella. Los tres loncos informaron al cacique de lo ocurrido e insistieron en el sacrificio de Licarrayén. Licarrayén no soportó el sufrimiento de su pueblo y decidió volver para cumplir con su destino. Licarrayén volvió y su padre, al verla tan decidida y valiente, aceptó entregarla en sacrificio. ¿Qué haces? No quiero seguir, me da pena. Pero debemos saber cómo termina. Tranquilo. Es solo una leyenda. La machi le dijo al novio de Licarrayén que el Pillán exigía que fuese él quien sacara el corazón de Licarrayén y se lo enviara. Comenzó el ritual de sacrificio. El novio miró a su amada Licarrayén y se despidió.
Inmensa tristeza invadió al novio. Entonces tomó su lanza y traspasó su propio corazón. De esa manera los jóvenes amantes estarían juntos para siempre. Comenzó a nevar y no paró en varios días. De pronto salió el sol y derritió la nieve, dando origen a los lagos que hoy conocemos como Llanquihue, Ranco y Todos los Santos. Entonces, si el volcán hace erupción, es porque el Pillán está enojado. ¡Qué susto! Pero tranquila, mira, solo fue un temblorcito y no pasó nada más. ¡Vamos a buscar a la Machi!